A pocas horas del 24 de marzo, saludamos al doctor Diego Barovero, vicepresidente del Instituto Yrigoyeniano. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? Gracias. No, por favor. Bueno, mañana 24 de marzo, una fecha de altísimo impacto, ¿no? ¿Y hoy cómo le explicás a un alumno tuyo aquel momento? Fundamentalmente hay que poner en contexto. Vos decías de alguna manera qué diferente es la situación hoy y hay que pensar cómo era de diferente la situación hace 42 años en el país y en el mundo. El contexto de la Guerra Fría, el contexto del enfrentamiento este-oeste, ¿no es cierto? El muro de Berlín intacto, la lucha entre el occidentalismo cristiano y el comunismo, todo un desarrollo teórico en torno por un lado, a la guerra de guerrillas, fundamentalmente impulsada desde Cuba, desde la Cuba castrista, y por otro lado, la Escuela de las Américas, con el desarrollo de unas teorías represivas al margen de la ley, que fueron exportadas por las Fuerzas Armadas norteamericanas y asumidas por las dictaduras latinoamericanas. Hay que ver que en los años 70 el subcontinente americano estaba prácticamente, salvo muy poquitas excepciones, bajo regímenes dictatoriales antidemocráticos. Qué paradoja, Venezuela, por ejemplo, es una excepción. Venezuela y Colombia eran las excepciones. Qué increíble, eran los países democráticos con normalidad y con alternancia entre la centroizquierda y la centroderecha, mientras que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, imperaban regímenes, con sus matices, regímenes militares totalitarios, que llevaron a cabo, bueno, acá como sabemos, nosotros tenemos nuestra propia historia, es algo de lo que justamente hoy tengo que hablar y había planteado hablar en el Día de la Memoria con mis alumnos de Derecho, precisamente no la tónica de la historia argentina contemporánea, de los golpes de Estado, que a través del ciclo 1930-1983 condicionó el funcionamiento del régimen democrático mediante golpes, mediante interrupciones al orden constitucional, desplazamientos de los presidentes, pero con diversa intensidad. Es decir, fue creciendo en intensidad la intervención de las Fuerzas Armadas y la intervención de intereses económicos que tenían que ver con lo foráneo, con lo extranacional, que fue condicionando también a su vez el desarrollo del país. Y que todos los intentos por salir de esa situación de inestabilidad institucional y de la debilidad de las estructuras económicas argentinas, por caso los dos ejemplos más concretos y de los que hemos hablado en otras oportunidades, como los del doctor Arturo Frondizi y el doctor Arturo Illia, también fueron frustrados por golpes militares, por políticas represivas de esas dictaduras, pero ninguna llegó al extremo de lo que llegó la dictadura de 1976, que venía además ya de un proceso lo suficientemente convulso en cuanto a la actuación de fuerzas irregulares, muchas de ellas alimentadas por el peronismo, otras de ellas alimentadas por la extrema izquierda, que llevaron a una generación, a una de las frustraciones más grandes de nuestra historia como sociedad, que llevaron a una sociedad a niveles de enfrentamiento inesperados, inimaginados en aquel momento, y que le abrió la puerta además a ese terrible proceso que se autodenominó proceso de reorganización nacional, que estableció un régimen de facto y que consagró algo que es gravísimo, porque siempre que se habla de terrorismo se sabe que se habla del terrorismo ejercido como un mecanismo para conseguir algún otro fin, para extorsionar, para implantar el terror, para implantar la muerte. Pero este era el terrorismo de Estado, como política de Estado, el aparato estatal, organismos del aparato estatal, sus fuerzas armadas, sus fuerzas de seguridad, fuerzas irregulares coordinadas y dirigidas desde el Estado, desarrollaron una política represiva tendiente a desaparecer personas. Aparece, como cuenta Ernesto Sábato cuando entrega el Nunca Más a Raúl Alfonsín en 1984, aparece la palabra desaparecido en castellano en el idioma internacional. En todo el mundo se hablaba de la palabra desaparecidos, no se traducía a otros idiomas, se decía desaparecido, era algo profundamente argentino, era una experiencia argentina que nos llenó de vergüenza, porque además puso en evidencia cuál era la gravedad de este plan criminal que luego, cuando la Argentina recupera por los canales de la democracia y de la República durante el gobierno de Raúl Alfonsín, recupera la vigencia
del sistema constitucional, de la división de poderes, y que por primera vez en un país democrático, en un país con justicia, se puede pensar en la posibilidad de que se haga justicia a través de una justicia independiente, sin condicionamiento del poder político. Se comprueba en sede judicial, en el ejemplar juicio a las juntas militares, se comprueba la existencia de un plan criminal y se castiga conforme a los términos del Código Penal de la República. No fue una comisión judicial creada al efecto, no fue un tribunal creado, no hubo paredón. Yo siempre recuerdo un famoso discurso de Raúl Alfonsín en el verano del 84, cuando en las puertas de los cuarteles, cuando todavía sesionaban y estaban bajo investigación el accionar de los militares por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que fue la primera oportunidad que le brinda Raúl Alfonsín a que las propias Fuerzas Armadas se autodepuraran y ellas mismas castigaran, haciendo uso del Código de Justicia Militar, de lo que había sucedido, que pudiesen castigar las propias Fuerzas Armadas a los responsables del terrorismo de Estado, y eso no sucedía. Pero la gente, o algunos extremistas, algunas personas se aproximaban a esos lugares, a esos estrados, y agredían verbalmente, y de hecho algunos de los militares, y Alfonsín dijo, eso no es la justicia del Estado de Derecho, esa es la justicia del paredón, y acá no va a haber ni paredón ni tribunales populares. Por eso también hoy, precisamente quería hacer mención a que esta tarde, a las 2 de la tarde, va a haber una manifestación frente al Palacio de los Tribunales, en el que la Unión Cívica Radical, otras organizaciones políticas democráticas, la Franja Morada, etcétera, van a pedir la creación del Museo del Juicio a las Juntas. El juicio a las juntas militares es un hito histórico a nivel internacional, en el que la Argentina es ejemplo, en el que la Argentina es modelo en el resto del mundo, y además que hemos recuperado, como bien decís vos, la cordura frente a la situación de los derechos humanos, que no son propiedad ni patrimonio de nadie en particular. A las víctimas nadie le va a poder quitar nunca, a las víctimas y sus herederos, jamás nadie va a poder quitarles el dolor de la pérdida, el dolor del desconocimiento del destino de su ser querido, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, su madre, su padre, su hermano. Pero el Estado tenía la obligación de volverle a brindar la sensación de que no iba a volver a haber impunidad en la Argentina. Diego, yo te lo he dicho 1000 veces, cubrí completo el juicio. Sí, me acuerdo perfectamente. Vos y además la tarea de CONADEP previa. El juicio, claro. Y entonces, cuando escucho hoy la reducción obstinada, por ejemplo, hay unos carteles ridículos que han colgado en los paredones sobre el Libertador de la Escuela de Mecánica, son 30.000, fueron 30.000. Esa insistencia estúpida, absurda. Quienes cubrimos el juicio sabemos el número exacto de desapariciones forzadas seguidas de muerte, que está muy lejos de eso, pero lo han reducido a esa estupidez, cuando el tema acá es otro. Exacto. Exactamente. Lo importante es que se sepa la verdad. No perder la memoria, no usar la memoria para fines subalternos, y por supuesto buscar la verdad, y que a la verdad la corone la justicia. Entonces esos ejemplos vivientes, como Graciela Fernández Meijide de días pasados haciendo una referencia, a decir, si a Astiz le corresponde la prisión domiciliaria por anciano y porque yo no quiero venganza, yo quiero que Astiz cumpla su condena en las condiciones que lo dice la ley. ¿Quién lo dice, no? ¿Quién lo dice? Exactamente, la madre de una víctima. O sea, vos fijate cómo el odio puede dar paso a la razón, a la serenidad, para decir, no, acá se ha hecho justicia, no hay por qué profundizar una situación de desigualdad. Así que en ese sentido vuelvo a decir, y como dijimos en una entrevista hace muy poquito contigo en una de nuestras columnas, la figura de Raúl Alfonsín en el proceso de la transición democrática se agiganta en perspectiva aún más, teniendo en consideración que en 1984 las Fuerzas Armadas tenían otro poder operacional para resistirlos en la búsqueda de la justicia. El peronismo no acompañó en el Congreso la creación de la comisión y el peronismo no acompañó. Yo cuando la comisión con la CONADEP, que no fue integrada por el bloque justicialista, increíble, una representación reservada también para la oposición, sí, por supuesto. Es increíble. Solamente los del bloque radical integraron la CONADEP. Hugo Piusil, Santiago López y Huarte eran los diputados radicales que integraron la CONADEP, junto con estas figuras a las que todos reconocen. ¿Qué fue? Yo siempre digo, fue la instrucción del juicio, porque se recibieron, hasta que no hubo nadie más, todos los testimonios que quien quería declarar
tenía la comisión, y en la comisión lo recibían Sábato, las garantías Magdalena. estaban dadas por esa comisión. Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Mejide era uno de sus secretarios, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, mi amigo Daniel Salvador, también era secretario de la comisión. ¿Qué capo? Sábato. Ernesto Sábato era el presidente, Hilario Fernández Long, que había sido rector de la universidad, el filósofo Gregorio Klimovsky, el pastor metodista, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero era una personalidad de los derechos humanos, Monseñor Jaime de Nevares, obispo de Viedma, un sacerdote ejemplar. O sea, vos fijate las personalidades que integraron esa CONADEP. Por eso es muy importante que en estos días como hoy recordemos de manera contextual lo que sucedió hace 42 años y lo que sucedió hace 33 años, cuando se hizo el juicio a las juntas militares, un hito histórico a nivel internacional desde el punto de vista jurídico. ¿A qué hora es la reunión hoy? No, eso va... perdón, sí, el acto frente al Palacio de Tribunales a las 14 horas, o sea, en un horario de tribunales, de vida de tribunales, en las escalinatas de tribunales se va a firmar un petitorio solicitando la creación del Museo del Juicio a las Juntas Militares y la imposición del nombre a la sala del juicio, a la sala donde vos estuviste. La Cámara Federal. Exactamente. La sala de audiencias de la Cámara Federal de Criminal y Correccional de la Capital Federal. Que está sobre Uruguay, ¿no? Tenemos que cruzar todo el palacio con lo que habíamos escuchado, o no se podía grabar, y contar en la sala de prensa que estaba sobre Talcahuano. Correcto. Tremendo, ¿no? Esos metros eran tremendos. Correcto. Muchas veces lo decíamos llorando. Que se convirtiera en un circo que se hiciera propaganda. Entonces el juicio fue un verdadero juicio. Exactamente. Te daban a la noche un extracto Canal 7. Exactamente. Y las radios no podíamos grabar. Teníamos que contarlo en los teléfonos. El diario del juicio, ¿te acuerdas, no? Sí. El diario del juicio, un documento interesante para tener para todos y que además con el cual muchas veces, bueno, y el nunca más original, que por supuesto es el informe de la CONADEP y que fue la base sobre la cual se basó la acusación que llevó adelante una persona íntegra como era el doctor Julio César Estracera, fallecido hace muy poquitos años. Exactamente, un capo que además tenía problemas de salud ya en ese momento y sin embargo la empujaba todo el tiempo. Diego, como siempre, muchas gracias. Un gusto hablar y contigo. Buen fin de semana. Igualmente, y bueno, te agradezco mucho la participación. Por Gracias, favor, doctor Diego Barovero, vicepresidente del Instituto Irigoyeniano, conversando con nosotros.